Cronología comparada. Nace Arthur Schopenhauer el 22 de febrero de Danzig, hoy Gansk, Polonia. En 1788, Kant publica La Crítica de la Razón. En 1789 estalla la Revolución Francesa. El 14 de julio tiene lugar la toma de Bastilla. En 1803 realiza un gran viaje por Europa junto a sus padres. En 1805 trabaja como aprendiz en una empresa comercial. El 20 de abril muere su padre, lo que cambiará su vida. Abandona su empleo para causar estudios para cursar estudios universitarios. En 1806, Napoleón derrota a Prusia y se produce el saqueo de Weimar por parte del ejército francés. En 1810, inicia la serie de los desastres de la guerra, concluida en 1815. En 1818 aparece El mundo como voluntad y representación. En 1819, primer viaje a Italia, realiza un segundo viaje en 1822, año que quiebra el banco que administraba su fortuna. En 1823, Beethoven compone la Novena Sinfonía. En 1834, creación de la Unión Audianera de Alemania, que servirá... Oh, no, era 1832. Bueno, a ver, otra vez. En 1832, muere Goethe y con ello llegó a su fin toda una época de la cultura alemana. 1834, creación de la Unión Audianera de Alemania, que servía de base a la futura unificación alemana realizada en 1871. Bueno, anteriormente, en 1833, se instala en Frankfurt. Allí residiría el resto de su vida. En 1834, En 1844 nace Friedrich Nietzsche, y gran admirador y crítico de Schopenhauer. En 1844 publica la segunda edición aumentada del mundo como voluntad y representación. En 1848 estalla en la Revolución de febrero en Francia y de marzo en Alemania. Marx y Engels publica el Manifiesto Comunista. En 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies. En 1860 muere súbitamente el 21 de septiembre a consecuencia de una neumonía. Capítulo 1. Schopenhauer, una vida para la filosofía. Schopenhauer consagró su vida a descifrar el enigma de la existencia. En su juventud lo sorprendieron la miseria del mundo y creó un sistema filosófico cuya idea principal decía que existir es lo mismo que sufrir. Sus contemporáneos tardaron decenios en reconocer su gran valor filosófico. Schopenhauer nunca permitió que escribieran su biografía. Decía que lo mejor de sí mismo y lo que él publicó debía saber de él estaba en las obras que dejará escritas. También que entretenerse con la biografía de un filósofo es igual que admirar el acabado del marco de un cuadro sin fijarse en lo que enmarca. Escribió con tono pesimista que toda biografía es una historia de sufrimiento, una serie de desdichas en cadenas que es mejor ocultar, porque en lugar de desportar la piedad ajena producirá
satisfacción, dadas las tendencias de los seres humanos en recojodearse con los malos, con los males ajenos. Ello no impidió que nada más, ello no impidió que nada más morir Schopenhauer, el jurista Wilhelm von Grüner, su amigo personal y albacea, se convirtiera en su primer biógrafo. Pues le pareció lógico divulgar los hechos de la vida de un hombre que murió gozando de una enorme fama en Alemania y el resto de Europa. Hijo de un acaudalado comerciante de Danzig, actualmente Gdansk, Polonia, Arthur Schopenhauer habría podido nacer en Inglaterra, pues su madre, Jonathan Tronchener, lo llevaba en su seno cuando llegó a Londres junto a su marido, Heinrich Boller Schopenhauer, durante un gran viaje europeo que, le para, que, le, que la pareja realizó en 1787. El miedo de Heinrich Floris a que sucediera algo imprevisto durante el parto tan lejos del hogar lo obligó a regresar a Danzig. Allí nació su primogénito, Arthur, el 22 de febrero de 1788. Años más tarde, Schopenhauer lamentó la decisión de su padre, pues siempre deseó haber nacido inglés. Consideraba a Inglaterra la nación más libre y noble de Europa. Con los alemanes, en cambio, no sentía ninguna afinidad. Afirmaba que eran los más necios del mundo. Danzig era un pequeño república libre hasta que Prusia anex, se le anexionó en 1793. Heinrich Floris, en desacuerdo con la situación política, lo abandonó junto con su mujer e hijo al día siguiente de caer bajo dominio prusiano y fijó su residencia en Hamburgo. Rememorando este traslado, Schopenhauer decía que desde entonces se quedó sin patria y que nunca más volvió a tener ninguna. Heinrich Floris educaba a su hijo con vistas a que le sucediera en su negocio de importación y exportación de mercancías. Con 9 años de edad, lo mandó a pasar 2 años a El Havre a fin de que aprendiera francés, la lengua más internacional de la época, aplicada en las lecciones y el estudio. El pequeño Arthur sintió pronto la inclinación por los libros y el saber. En varias ocasiones le manifestó a su progenitor que en el futuro le gustaría cursar una carrera universitaria en lugar de hacerse comerciante, pero al padre le disgustaba esta disposición porque veía peligrar la continuidad de su negocio. En 1803, cuando Arthur contaba con 15 años de edad, Heinrich Floris le hizo una propuesta. El muchacho podía acompañarlo en un maravilloso viaje por Europa de año y medio de duración que pensaba emprender junto a su esposa o permanecer a sus anchas en Hamburgo para estudiar en un instituto de secundaria y prepararse para el futuro ingreso en la universidad. Si elegía el viaje, tenía que prometerle que al regresar se haría comerciante y abandonaría para siempre su idea de estudiar. Arthur eligió el viaje y así recorrió Europa durante casi 2 años como un verdadero ciudadano del mundo. Al regresar de la aventura, el joven tuvo que cumplir la palabra dada y entrar de aprendiz en una empresa comercial. Encadenado a una profesión que odiaba, Schopenhauer anhelaba los libros y solo le atraía consagrar su vida a la sabiduría. Sin embargo, un golpe del destino iba a liberarlo de sus cadenas. Heinrich Floris murió en abril de 1805. Cayó desde lo alto de Alemania en su casa. No había explicación para que a una hora desacostumbrada estuviera en ese lugar, de manera que sospechó que fuera un suicidio. Otro liberado, otro liberada con este fallecimiento fue Johanna, 20 años más joven que Heinrich Floris.
se había casado con él por convivencia y había vivido sometido a su marido. Tras la muerte de este, vendió el negocio familiar y se trasladó a Weimar, verdadero núcleo cultural de la Alemania de la época, donde residían Herder, Wilhelm y Goethe. En la pequeña ciudad abandonaban los artistas y la nueva vecina que tenía aspiraciones. En la pequeña ciudad abundaban los artistas y la nueva vecina que tenía aspiración intelectual y ansiaba brillar en sociedad. Se rodeó de ellos. De la crisis existencial a la filosofía, a raíz de la muerte de su padre, Arthur entró en crisis. Sus ideas sobre la existencia se volvieron cada vez más negras. Fue a sus 17 años, recién llegado de su viaje europeo, cuando tomó conciencia de la crueldad realidad del mundo. Había visto cosas buenas en su viaje, pero también malas, pobreza y destrucción. El ajustamiento del reo en una plaza pública de Londres o las galerías de Arsenal de Toulon, barcos siempre anclados en los que se hacinaban miles de presidiarios condenados allí de por vida, aunque lo decisivo que para desatar la crisis fue su entrada en la edad en que se hace evidente la inexorable realidad de los males que a todos nos afectan por el hecho del ser humano, la caducidad y la muerte, además de la vanidad de nuestras afanes terrenales. A ello hubo que añadir la pujanza del deseo sexual, el cual le dio mucho que pensar sobre la miseria de la condición humana. El joven Schopenhauer reconoció que los seres humanos no pueden ser felices si están atenazados por el deseo. Este nunca se calma y si lo hace es de manera momentánea para regresar con más fuerzas. Con semejante estado de ánimo, Arthur tuvo una visión fundamental que habría de coincidir su filosofía futura. Pensó que este mundo en el que habitamos, lleno de dolor y sufrimiento, no puede ser obra de un Dios bueno, sino de un demonio maligno que goza con el dolor de las criaturas. Schopenhauer reconoció aquel pensamiento de su juventud en 1834. A mis 17 años, sin ninguna educación escolar, me conmocionaron las miserias de la vida, tanto como a Buda en su juventud, descubrimiento de la enfermedad, el dolor y la vejez la vejez y la muerte. La verdad que gritaba el mundo de manera tan audible y clara superó pronto los dogmas judíos de los que me hallaba impregnado y mi conclusión fue que este mundo no podía ser la creación de un ser lleno de bondad, sino más bien la de un demonio que se deleita en la visión del dolor de las criaturas a las que ha abocado a la existencia. Esto era lo que demostraban los hechos, de moda que la idea de que esto es así acabó por imponerse. Leer en el libro del mundo. Schopenhauer fue un filósofo que más viajó de su época. Se enorgullecía de haber conocido el mundo de primera mano y por propia experiencia, en lugar de en los libros. Esto le enseñó, decía, a no confundir los nombres y las cosas, los conceptos y la realidad que representan. La lectura en el libro del mundo, el gran viaje realizado en 1803 y 1804, en el mapa adjunto figura el itinerario seguido. Le aportó conocimientos sobre la naturaleza, el arte y las grandes ciudades de Europa y también le permitió adquirir conciencia de la miseria humana, llegando a afirmar que el mundo es una colonia penitenciaria. De la sublime visión de Alpes en Chamonix, el pie de Mont Blanc, nacieron sus meditaciones sobre la idea del filósofo, aquel que contempla el curso de la vida desde las altas cumbres. Schopenhauer recordó este viaje en el Curriculum Vitae en el 1819 dirigido al rector de la Universidad de Berlín. Es evidente que estos 2 años de mi juventud transcurridos durante el largo viaje fueron inútiles en todo lo que se refiere al cuidado del aprendizaje de los idiomas y disciplinas clásicas. Sin embargo, aún hoy me pregunto si no habría sido para mí más provechoso el fruto de aquel viaje que las ventajas que pudieran haber perdido, e incluso si no llegara a superarla.
Y es que justamente en los años de la pubertad, cuando el alma humana está más abierta a toda clase de impresiones, imbuida de una fortísima curiosidad, demanda la recepción y comprensión de las cosas. No se sobrecargó mi espíritu con palabras y vanas, ni con exposiciones de aquello de lo que yo aún podía tener una noción clara y concreta, sino que nutrido y adiestrado por la percepción directa de las cosas. Los viajes italianos. Otros viajes de Schopenhauer fue los realizados a Italia, país que visitó en 1819 y 1822. Allí el filósofo pasaba su tiempo rodeado de artistas extranjeros, sobre todo ingleses, que lo tomaban por uno de los suyos, puesto que el pensador alemán dominaba el inglés a la perfección. De los alemanes se presentaba como podía. De los alemanes se apartaba como cuando podía, pues les tenía manía. Los menospreciaba, aunque esperaba con impaciencia que su obra fuera aclamada en Alemania, donde el mundo como voluntad y representación acababa de publicarse. Schopenhauer perdió la fe en el buen Dios. Su filosofía futura sería absolutamente atea. Uno de sus tesis fundamentales manifestó que la miseria y el dolor de este mundo nuestro, de este mundo nuestro, contradicen la atribuida omnipotencia de Dios. Si semejante omnipotencia fuera real, el mal no existiría, aseguraba. Añadió que de haber creado el mundo así, Dios debería avergonzarse y pedir perdón por haberlo hecho. Fue Joana quien pidió a su hijo que fuera valiente y que si su deseo era estudiar, olvidará la palabra dada al padre y tomará las riendas de su propio destino. Esto supuso la segunda liberación de Arthur en 1807. Abandonó definitivamente sus estudios de comercio y empezó a estudiar latín y griego, además de otras materiales necesarias para matricularse en la universidad. Tal fue su aplicación que en 1809 pudo matricularse en medicina en la célebre Universidad de Gotinga, pero tras un breve paso por aquella facultad, en 1809 cambió sus estudios por la de filosofía. Había creído que la medicina le llevaría a descubrir la raíz última del dolor humano, pero tras haberse conocido mejor a sí mismo, así lo refirió años más tarde, se inclinó hacia la filosofía. En 1811, durante las vacaciones de Pascua en Weimar, Johanna dudaba de que Arthur hubiera acertado con la elección de estudiar filosofía. Por eso pidió al célebre poeta Martin Wilhelm que hablase con él para convencerlo de que enfocara su futuro a otra carrera más lucrativa que la filosofía. Wilhelm se entrevistó con Schopenhauer inquirió por las razones de su decisión. La constatación es célebre. Mire usted, la vida es una cosa incierta y miserable. He decidido consagrar la mía a reflexionar sobre este asunto. Wilhelm, 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 Wilhelm no tuvo más remedio que celebrar la respuesta y asegurarle a Johanna que su hija había elegido bien, que su hijo había elegido bien. Wilhelm tuvo más, no tuvo, Willand no tuvo más remedio que celebrar la respuesta y asegurarle a Johanna que su hijo había elegido bien. Que existan el dolor y el sufrimiento que se prodiguen en todas partes y que atenacen
a todos los seres vivos, constituyó el enigma de Schopenhauer. Pretendió resolver acudiendo a la filosofía. Se matriculó en la Universidad de Berlín, recién abierto entonces, y allí asistió a las clases de dos filósofos famosos en los que esperaba respuestas concretas, Fichte y Scheller, Marshall. Sin embargo, las ideas del primero le parecieron abstractas y confusas, mientras que las del segundo le disgustaron porque acudía a la religión para explicar lo inexplicable. Decepcionado de estos profesores y de otros filósofos como Schelling o Hegel, cuyas obras leyó con interés crítico, concluyó que debía pensar por sí mismo y elaborar un sistema de filosofía que explicara lo que ningún pensador de la época sabía explicar. Quien tiene la religión no necesita de la filosofía, y a la inversa, el filósofo no requiere de la religión. Schopenhauer obtuvo el título de doctor en filosofía en 1813 con una tesis titulada Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. En ella analizaba el principio universal que dice, nada hay sin una causa o razón de su ser. Sostenía que sin el ser sería impensable la ciencia en general, puesto que todas las ciencias se preguntan por las causas de los acontecimientos y la razón de los fenómenos. También la filosofía pregunta, también la filosofía pregunta por las causas, pero cuando pregunta por la razón del mundo y responde Dios o una inteligencia extramundana, tanto la pregunta como la respuesta son falsas, inconsistente, porque se apoyan en una falsa aplicación del principio de razón suficiente. Este trabajo académico tendría consecuencia esencial para su filosofía futura y constituía la primera piedra de su sistema. Ruptura con la madre y misoginia. Con la tesis doctoral publicada a su costa en una edición de 500 ejemplares, Schopenhauer regresó a Weimar. Allí vivía su madre rodeada de poetas y artistas. Ella misma había empezado a escribir novelas. Cuando el hijo le enseñó su trabajo de doctorado, Johanna se mofó del extraño título y le preguntó si era un tratado para boticarios. Schopenhauer se ofendió y le repuso que era una obra filosófica que se leería en el futuro cuando de sus novelas no se acordara nadie. Madre e hijo tenían carácter distintos, mientras que ella era más bien optimista y emprendedora, práctica y nada filosófica. El hijo era hipercrítico, inclinado a ver la vida desde sus lados más oscuros y con tendencias a la depresión cuando no a la cólera. La diferencia de carácter lo condujo a la ruptura definitiva de la relación en mayo de 1814. Johanna lo expulsó de su casa en Weimar y no quiso volver a verlo nunca más. Como así fue. Schopenhauer había acusado a su madre de lapidar la fortuna del padre. La consideraba una mujer gastosa y cabina, casquivana, e incluso sospechaba que tenía un amante, algo que nunca ha podido probarse, puesto que había admitido en su casa como pupilo a un joven escritor que le ayudaba con sus consejos literarios. Johanna, en cambio, recriminó a su hija su avaricia, su mal humor, su pedantería innata y el desprecio manifestó por las personas del sexo femenino. La etiqueta de misógino con la que Schopenhauer ha pasado a la historia se la ganó a causa de sus manifestaciones personales sobre las mujeres y por la crudeza con, con que se refirió al sexo débil en algunos de sus célebres capítulos de sus escritos.
La ética de misógino con la que Schopenhauer ha pasado a la historia se le ganó a causa de sus manifestaciones personales sobre las mujeres y por la crudeza con que se refirió al sexo débil en algún célebre capítulo de sus escritos, en el recuerdo de varios contemporáneos que lo conocieron en los últimos años de su vida, quedó viva la remembranza del desprecio que mostraba más que la mujer en sí al matrimonio. Él mismo trató de casarse en 2 ocasiones y fue rechazado. Schopenhauer afirmaba y reiteraba que el hombre que quiere ser creativo debería mantenerse soltero. El hombre que quiere, Schopenhauer afirmaba y reiteraba que el hombre que quiere ser creativo deberá mantenerse soltero. El matrimonio argumentaba en el seguro de vida de la mujer. Es el seguro de, el matrimonio argumentaba, es el seguro de vida de la mujer. La veía más rápido con lo que cuenta para asegurarse el sustento a costa del marido. La vía más rápida, el matrimonio argumentaba, es el seguro de vida de la mujer. La vía más rápida con la que cuenta para asegurarse el sustento a costa del marido. La imagen de su madre dando fiestas mientras su esposo languidecía en una esquina, solo y enfermo, era algo que Schopenhauer solía poner de ejemplo a sus conocidos para advertirle contra las mujeres. Las conozco bien, aseguraba. En su época de esplendor intelectual, publicó un ensayo único en la historia de la filosofía, Metafísica del amor sexual, incluido en el tomo de complementos al primer volumen, En el mundo como voluntad y representación. En él explicaba el amor entre el hombre y la mujer desde un punto de vista estrictamente científico y biológico. El enamoramiento romántico, la ilusión que los enamorados sienten el uno por el otro y en definitiva la pasión erótica, solo son el truco, la máscara y el engaño que utiliza la naturaleza para que los humanos procreen y perseveren la especie. Los enamorados, creyendo amarse por una mutua atracción de sus sentimientos más ideales, son instrumentos útiles de la especie, marionetas de la voluntad de vivir, tal y como se verá más adelante. Aparte de este desenmascaramiento de la ilusión del sentimiento amoroso, Schopenhauer manifestó opiniones sobre las mujeres más acordes con la visión machista de las relaciones entre los sexos imperantes en su época. Sin más, las caracterizó como seres infantiles de por vida. Aseguraba que si en su juventud están dotadas de belleza, es con el único fin de embelazar al varón, casarse y procrear. Junto a la belleza, igualmente con el único fin de seducir, las féminas ponen en juego otras agrucías en las que son maestras, según Schopenhauer, la mentira y el disimulo. Al final de su vida confesó que su inquina a las mujeres y el matrimonio provenía principalmente del mal ejemplo que le había dado su madre. Adele, la única hermana de Schopenhauer, fue una chica fea e inteligente, de buen carácter, pero que nunca tuvo pretendientes. Este hecho corroboró sus teorías. Solo las mujeres que saben embaucar a los hombres con su belleza y engaños lo consiguen como maridos. La relación con Goethe y la teoría del color. En 1814 no fue solo el año de la ruptura de Schopenhauer con su madre, sino también el año del comienzo de la amistad del joven filósofo con el gran Johann Wolfgang von Goethe. El autor de Fausto, al contrario que Johanna, hojeó la tesis de Schopenhauer y quiso trabar conocimiento con su autor. Goethe acaba de publicar su teoría de los colores y estaba embarcado con sus experimentos cromáticos. Le pidió a Schopenhauer que le ayudase en esta menester y el filósofo se brindó encantado. Aunque al principio la colaboración fue cordial, pronto el joven comenzó a poner
objeciones a los descubrimientos de Goethe, y esto molestó al escritor, que estaba convencido de haber creado una teoría de los colores inatacable, la cual le daría la fama también como científico. Pensaba y, y, rever, y arrebatarle, pensaba arrebatarle la victoria en este camino, en este campo, nada menos que al gran Isaac Newton. Las solventes objeciones de Schopenhauer a las teorías cromáticas de Goethe no terminaron cuando el primero abandonó a Weimar para instalarse en Dresde. Su curiosidad por estas materias se había desarrollado hasta tal punto que también él escribió un año más tarde un opúsculo titulado Sobre la visión y los colores, que publicaría en 1816, en el que mostraba ideas propias que asombrecían las de Goethe. En sus escritos, en su escrito presentaba una teoría sobre la visión y la formación de los colores que ya apuntaba el concepto de representación. En nuestro ojo, el que está adaptado de una manera tal que ve los colores, no porque estén ahí, sino porque los crea. Schopenhauer afirmaba que él había puesto la cúspide a la pirámide de la que Goethe solo había sentado las bases. Encantado con su obra, pensó que este reconocería su genio en aquel pequeño opúsculo y quiso recabar su opinión sobre el escrito, pero solo recibió largas en vez de reconocimiento. Se conservan las mismas masivas que cruzaron ambos autores a causa de este asunto, y una de ellas, Schopenhauer llegó a recriminar a Goethe que no quisiera reconocer la verdad allí, donde era palpable. Para el pensador alemán, la valentía del filósofo estriba en indagar hasta dar con la verdad, aunque descubrirla le cueste enseguecer, enseguecer, igual que a Edipo al descubrir su amarga historia. El valor de no guardarse ninguna pregunta en el corazón es lo que hace al filósofo. Epistología de Weimar. Creo en una metafísica. Después de su tesis doctoral del opúsculo sobre los colores, tras 4 años de intensa dedicación al estudio de la filosofía y la maduración de sus propias ideas, Schopenhauer publicó en 1818 El mundo como voluntad y representación. A su editor, Brockhaus, le presentó el libro en carta del 18 de marzo de 1818 con estas palabras: mi obra es un nuevo sistema filosófico, pero nuevo en el más genuino sentido de la palabra. No se trata de otra exposición más de cosas que ya sabidas, sino de una serie de pensamientos absolutamente coherentes y que hasta ahora no habían visto la luz en cabeza humana. Añadía que estaba escrito con entera claridad y que su estilo quedaba muy lejos de la verborrea y el estilo farragoso de otros filósofos de la época. Había trabajado en la elaboración de su obra durante 5 años, recluido en Dresde, consagrado por entero a la tarea de desentrañar la enigma de la existencia, gracias a la sustanciosa parte que le correspondió a la herencia de su padre. El filósofo podía permitir el lujo de vivir solo para la filosofía. Borghaus era el editor de Johanna Schopenhauer. Este había empezado a publicar recuerdos de viaje y reseñas literarias junto a relatos y novelas. Se estaba fruguando un nombre como escritor. El editor accedió a publicar el libro de su hijo pensando en que la celebridad de la madre impulsaría las ventas de aquel tratado filosófico. Se llevó un chasco, pues el volumen pasó desapercibido. En cambio, Schopenhauer estaba exultante con su obra, muy convencido de haber revelado las claves para entender el mundo. Allí exponía que es la realidad y lo más importante, el porqué del dolor de la existencia y la manera en que los seres humanos tienen que comportarse para paliarla.
El libro contenía un sistema de filosofías coherente, hasta en el más mínimo detalle. Comprendía en sí los fundamentos de una teoría del conocimiento, gnoseología, así como una metafísica de la que se deriva una teoría estética y una ética. Creó en una metafísica, proclamaba Schopenhauer, y esto quería decir que creía en un fundamento único de la realidad, en un principio no material de la existencia que condiciona por entero a todos los seres vivos del planeta. Dios no cambia en ese sistema. Era un sistema filosófico ateo, pero no por ello sus consecuencias éticas dejaban de concordar con los principales preceptos de las religiones más verdaderas, el cristianismo, el budismo o el abrahamismo. Esto último llenaba de orgullo a Schopenhauer. La concordancia de su filosofía con la moral más excelsa de todos los tiempos, la que anima a tratar a los demás seres con piedad. Schopenhauer se consideraba un metafísico según el pleno sentido del término, a semejanza de los antiguos filósofos griegos. Los presocráticos también buscó el arche, es decir, un principio originario del universo. Creía que dicho principio primordial podía descubrirse partiendo de la investigación del mundo mismo, sin salir de él, sin extrapolaciones. Algunos filósofos habían explicado la causa de la existencia recurriendo a entidades extrañas al mundo, el demiurgo, Dios. Otras buscaron causas materiales, el agua, el fuego, pero él se las ingenió para hallar el principio primordial de las cosas sin salir de sí mismo. Su metafísica, explicó, no partía de la creencia, sino de la reflexión sensata y la experiencia. Decía que la mayoría de los hombres prefiere creer o pensar, pero eso le parece más fácil explicar el universo recurriendo a un principio externo que lo ha causado, que investigar, que lo ha decía que la mayoría de los hombres prefería creer o pensar. Por eso les parece más fácil explicar el universo recurriendo a un principio externo que lo ha causado que investigar la experiencia de la propia realidad sin salir de ella. De ahí que tratara de explicar el mundo desde dentro, descifrar tu enigma con una explicación que aclarase la concordancia de los fenómenos entre sí. En mi filosofía, afirmo, hay un pensamiento fundamental que se aplica como una clave a todos los fenómenos del mundo. El método para llegar a este pensamiento lo explicó en varios pasajes de su obra Capital. Partió de lo particular y conocido, de lo individual e íntimo del interior de su persona, para buscar ahí algunas certezas inamovibles y fundamental sobre la que apoyarse y armar su sistema. Este método recuerda al de Descartes, el filósofo que acuñó el famoso principio pienso, luego existo, y lo instituyó como la base certera de su investigación filosóficas y científicas. Schopenhauer admiraba a Descartes por haber establecido el verdadero punto de apoyo de toda filosofía. De ahí que también él le sugiere su ejemplo y buscara dichos principios fundacionales en el interior de sí mismo. En el caso de filosofía pesimista, su punto de apoyo rezaba, quiero, luego soy. En el caso del filósofo pesimista, su punto de apoyo rezaba, quiero, luego soy. Un querer que también se aplica al mundo y los seres. La totalidad quiere, por ello existe. Schopenhauer estableció este querer, el deseo inicialmente de la voluntad como la fuente del dolor. Fundó con ello una metafísica del deseo o de la voluntad de vivir, del principio de lo real. Experiencias mundanas, desengaños experiencias mundanas y desengaños. Publicado El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer pensó que su éxito sería clamoroso. Los lectores, filósofos o no, caerían rendidos a sus pies y elogiarían la obra como una nueva Biblia del presente y del futuro, animado por semejantes ilusiones. Se tomó unas vacaciones en Italia. Allí fue muy feliz disfrutando de los
monumentos de la antigüedad y del amor de una joven amante. En 1822 pasaría otra temporada en tierras italianas. Los meses que duraron aquellos dos viajes fueron los más dichosos de su vida. Pasaba el tiempo y en lugar de llegarle noticias de un éxito arrollador en el lejano país de las brumas, en Italia recibió la nefasta noticia de que el banquero que administraba la fortuna familiar se había declarado en bancarrotas. La madre y la hermana del filósofo perdieron su capital. Él lo perdió solo en partes gracias a sus hábiles negociaciones con la banca en quiebra. De nuevo en Alemania, enfurecido por las malas suertes pecuniarias y desencantado de que nadie hubiera hecho caso de su libro, Schopenhauer se planteó aumentar sus ingresos mensuales dando clases. Ello sería además una manera de llamar la atención sobre su filosofía. Para entrenarse como profesor, eligió la Universidad de Berlín. Lo admitieron como docente externo al que le pagarían directamente los alumnos. En el semestre de invierno de 1820 anunció sus lecciones universitarias bajo el título de Filosofía exhaustiva o doctrina de la esencia del mundo y del espíritu humano. Pidió expresamente que la hora de sus clases coincidieran con la de Hegel, ya que esperaba arrebatarle los alumnos. El efecto fue el contrario del deseado. Mientras las clases de Hegel rebosaban los de alumnos, las de Schopenhauer pertenecían vacíos. Solo consiguió 3 alumnos en su primera sesión. En las demás no tuvo ninguno. Durante varios años continuó anunciando sus lecciones berlinesas, pero siguió sin tener alumnos. Tampoco su libro se vendió. Casi la totalidad de la edición terminó como papel reciclado, con el consiguiente enfado del editor, que consideró que había hecho un mal negocio. En la época de plena adultez de Schopenhauer, entre 1820 y 1833, cundieron los desengaños. Al poco de establecerse en Berlín para dar sus clases, tuvo un amante, una corista de la ópera llamada Caroline Medon, a la que quiso deposar. Ella rechazó la propuesta y aunque continuaran la relación, tuvo un hijo con otro hombre en cuanto, en cuanto a Schopenhauer, viajó por segunda vez a Italia. Al regresar, él perdonó su infidelidad. Permanecieron juntos hasta 1833, cuando el filósofo abandonó Berlín para establecerse en Frankfurt. En esta ocasión, ella no quiso seguirlo, y esto causó un gran disgusto al amante, una experiencia más para renegar de la fidelidad femenina. Anteriormente, en 1821, Schopenhauer tuvo un altercado con una vecina costurera de profesión. La mujer se negó a abandonar un vestíbulo en el que su conservación molestaba al filósofo un montón en cólera, y al obligarla a marcharse, forcejearon y la costurera cayó por las escaleras. La caída le ocasionó algunas lesiones de escasas importancia, pero la agraviada lo llevó a los tribunales. Schopenhauer se creía inocente y se defendió él mismo, aunque le sirvió de poco, pues tras 5 años de proceso judicial lo condenaron a pagarle una pensión vitalicia a la víctima. Las molestias de aquel prolongado proceso de su, supusieron infinidad de disgustos y humillaciones para él, y siempre consideró que padecía una gran injusticia. Anteriormente, en 1821, Schopenhauer tuvo un altercado con una vecina, costurera de profesión. La mujer se negó a abandonar un vestíbulo en el que su conversación molestaba al filósofo. Este montó en cólera y al obligarle a marcharse, forcejaron y la costurera cayó por las escaleras. La caída le ocasionó algunas lesiones de escasa importancia, pero agraviedad, la agraviada lo llevó a los tribunales. Schopenhauer se creía inocente y se defendió él mismo, aunque le sirvió de poco, pues tras 5 años de proceso judicial lo condenaron a pagarle una pensión vitalicia a la víctima.
Las molestias de aquel prolongado proceso supusieron infinidad de disgustos y humillaciones para él. Siempre consideró que padecía una gran injusticia. Ante el evidente fracaso de las clases universitarias, Schopenhauer intentó ganar dinero y fama como traductor. Se ofrecía para traducir al inglés la crítica de la razón pura de Kant, pero no tuvo suerte y la edición no se llevó a cabo. La oposición al idealismo. Pasaban los años y el filósofo se sentía cada vez más decepcionado de la sociedad. La atormentaba la idea de haber creado un sistema perfecto de filosofía del que su época hacía caso omiso. Se sentía ninguneado frente a los filósofos del momento que gozaban de popularidad: Hegel, Fichte y Schelling, los denominados idealistas alemanes. Aún así, en su interior latía la seguridad de que la situación tendría que cambiar en el futuro. Sostenía con fe que la verdad tarda en abrirse paso y salir a la luz, pero que cuando lo hace, resplandece para siempre. La filosofía de los años en los que vio la luz el mundo como voluntad y representación no tenía nada de pesimista. Al contrario, el movimiento cultural de romanticismo con sus adalidad, adalides literarios como los hermanos Schellinger y el filósofo Schelling y la corriente filosófica del idealismo alemán con Fichte y Hegel a la cabeza endiosaban la naturaleza y espíritu y, y el espíritu y sobrevaloraban el poder del yo. Estos autores no se mostraban críticos con la realidad, que aún con sus claros y sombras era para ellos como debía ser. Y si el ser humano no estaba a gusto con ella, siempre podía intentar transformarlo en algo mejor, pues para ellos la totalidad evolucionaba hacia lo mejor. Schelling había publicado sus obras más importantes, Ideas para una filosofía de la naturaleza y sistema del idealismo trascendental, en 1797 y 1800 respectivamente. En ellas establecía la identidad del espíritu y la naturaleza, de lo inconsciente y lo consciente, de la necesidad y la libertad, en lo que él denominó lo infinito. Fichte, con su obra Fundamentos para una doctrina de la ciencia, postuló el yo como base de toda filosofía. El yo es creador de la realidad, que es absolutamente ideal, influenciado por los dos filósofos citados, pero tratando de diferenciarse de ellos. Hegel destacó como la gran figura filosófica de la primera mitad del siglo XIX, gracias a obras como Fenomenología del Espíritu, Ciencia de la Lógica o Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Acaparó la atención intelectual de su tiempo. Hegel dio una visión razonable y razonada del universo. Creía en una razón histórica y en el sentido y la finalidad de todo lo existente. Hegel proclamó que todo lo ideal es real y lo real es ideal, y con ello sentó las bases del optimismo de su época. Románticos e idealistas, aunque se rebelaban contra la ilustración y la preponderación de la razón sobre todas las cosas, apartando el sentimiento. Creía en la libertad absoluta del individuo. Para él no había nada imposible de dominar, ya fuera la naturaleza o el arte. Desollaron a Kant, que puso límites a la metafísica, argumentando que no había fronteras para el pensamiento libre ni limitaciones para el sujeto pensante. Idealismo y optimismo fueron síntomas tanto en filosofía como en la política de su época. Fichte y Hegel apoyaron la revolución por la libertad y exaltaron las ideas de nación y patria basada en la unidad de la lengua común. El idealismo, el optimismo, las ansias revolucionarias y la placidez que trajo la restauración tras la caída de Napoleón en 1815 eran las ideas que predominaban en Alemania cuando apareció el libro de Schopenhauer, una obra rompedora porque contravenía el tono general de la filosofía idealista. En primer lugar, Schopenhauer partía de Kant, mientras que su época había postergado por completo al padre de la crítica y actuaba como si entre Kant y él no hubiera habido ningún otro filósofo.
Mencionaba a los antiguos, Platón, y a los modernos, Descartes, Spinoza, y a la filosofía de la India, sin tener en cuenta a ningún pensador de su tiempo. Esto resultaba extraño en la época de Hegel. En segundo lugar, mientras que los idealistas se empeñaban en usar conceptos grandilocuentes y abstractos, tales como yo absoluto, infinito, espíritu absoluto, en los que apoyaban su sistema, Schopenhauer sostenía que los principios básicos de los que nacía su filosofía, la representación y la voluntad, eran conceptos reales, nacidos de la experiencia y no meros artificios de la razón. En tercer lugar, la obra de Schopenhauer era rompedora, además porque desechaba cualquier principio de la razón como fundamento del mundo. Ni un yo sobredimensionado, ni la razón o la inteligencia en forma de infinitud absoluto podían ser fundamentos del mundo. Yo, razón e inteligencia eran para él características subordinadas, algo secundario que solo está en los seres humanos y no en un supuesto principio o arche del mundo. Mientras Schelling, Fichte y Hegel creían en una especie de panlogismo universal, es decir, que todo lo real es racional, Schopenhauer se mostraba como si antípoda, como su antípoda al establecer como principio del universo un principio irracional, exento de razón. Del sistema de Schopenhauer tampoco nacía la fe en una razón histórica ni en un progreso del mundo hacia lo mejor. Al contrario, para el filósofo pesimista la historia no avanza nunca, pues es la repetición de los mismos males de siempre esbozados bajo apariencias distintas. Tendría que venir otra época distinta de la de Hegel y Goethe para que la original filosofía de el mundo como voluntad y representación alcanzase el eco que merecía. El principio de razón. El propio Schopenhauer trazó estos esquemas en sus lecciones de Berlín. El primero de ellas refleja que, tanto por el conocimiento realista y dogmático como para el idealista a secas, el sujeto del conocimiento y el objeto conocido están unidos por la relación causa-efecto, o el sujeto es causa del mundo, o el objeto las cosas. Schopenhauer, en cambio, no parten en su teoría del conocimiento ni de uno sujeto ni de otro objeto, sino de la relación inseparable de ambos. Defiende una trascendencia crítico. Tanto sujeto como objeto son inseparables e insuperables. Ellos conforman la base del mundo de la representación. El principio de razón, tal y como muestra el segundo esquema, es solo aplicable a los objetos, inseparable del sujeto que pone en el conocimiento las formas puras, tiempo, espacio y causalidad. En este sentido, Schopenhauer fue un continuador de Kant en el ámbito de la teoría del conocimiento. Relación causa-efecto, objeto, sujeto y entre ellos entrelazan principio de la razón. Por otra parte, el trascendentalismo crítico, que es la base del mundo de la representación, es a partir de que el objeto tiene un principio de razón, que en este caso el sujeto eh, se enfrenta a ello.